Bienvenidos a Viejo Minis. Titulando el devocional, le puse panoramas adversos, pero con corazones sedientos y aferrados a la verdad. ¿Y por qué ese tema? Porque ese nombre. Y fue algo que realmente les puedo contar que iba en el bus, iba rumbo a la iglesia. Y no sé, la verdad miré hacia carretera. Y pues la verdad es que miré como un panorama muy adverso a lo que hoy en día podemos estar pasando muchos de nosotros. Pude ver a niños sin un hogar, familias en la calle, situaciones muy difíciles para tantas personas hoy en día y que tocó mi corazón. Y me sentí la verdad un poco triste. Y fue cuando el Señor solo me comenzó a ministrar en ese momento y algo que me decía, me mostraba, es parte del proceso que desde el principio hasta el final se va a dar. Y es la parte en la cual iba meditando en el bus, en el trayecto. Y es porque, como les decía, desde Génesis hasta Apocalipsis, sabemos que cada ser humano que ha estado en la tierra se le han presentado problemas o circunstancias muy en contra de lo que Dios había establecido. Y el primer ejemplo es el de Adán y Eva. Estaban en un lugar perfecto, el Edén. Estaban realmente en un ámbito totalmente sin pecado, pero vino la adversidad. La adversidad en ese momento se presentó, como ya sabemos, el enemigo como la serpiente astuta y les tendió la trampa. Entonces, por medio de ello, primero fue Eva, después ya sabemos la historia, vino Adán y comenzó a introducirse el pecado y la naturaleza pecaminosa se puso en cada uno de nosotros. Y para el versículo que sentía era Génesis 3, del 1 al 13, pero solamente Génesis 3, del 1 al 13. Quizás no lo vamos a leer todo, pero sí la parte donde es más clara eh, la caída del ser humano. Ahí está el título y creo que cada uno de nosotros ya hoy en día lo hemos leído y sabemos esa historia. Y ver esa situación, pasar de una situación agradable a una situación totalmente difícil, donde ahora hay que trabajar arduamente, hay que esforzarse. Entonces ellos son expulsados del Edén. Y comencé así a analizar un ejemplo, después de que pasó todo eso, eh, leer la situación de Noé también, una situación en la cual él estaba totalmente, dice la palabra en Génesis 6, del 9 al 22, que era un tiempo donde la maldad de los hombres había aumentado a tal punto que Dios dice, su palabra se arrepintió de haber hecho al hombre y acortó sus días. Y eso está en Génesis 6, 3, versículo 3 y versículo 6. Después lo pueden leer si quieren. Entonces Noé estaba en una situación que debía confiar en lo que Dios había mandado. Y lo que sabemos es lo del arca. Tenía que hacer el arca. Entonces él estaba en una situación adversa, pero su corazón estaba sediento de justicia. Estaba aferrado a la fuente verdadera. Estaba aferrado a lo que realmente vale la pena. A lo que Dios le estaba diciendo y ordenando en ese momento que hiciera. Porque si él no lo hubiera hecho, él hubiera desobedecido, él mismo hubiera fallecido en el diluvio, pero su posición fue de confianza, su posición fue de creer de lo que Dios había dicho a su corazón. Otro ejemplo es la parte de Abraham, y creo que todos hemos visto y leído lo de Abraham, con la fe que tenía Abraham, la situación que pasaba en Sodoma y Gomorra, la situación que pasó con su hijo, tantas situaciones adversas, pero siempre se daba lo mismo, confiar, tener fe.
que aunque no se mirara tangiblemente que Dios estuviera ahí, ellos decidían a confiar, ellos decidían a poner su confianza en aquel que a veces parece que queremos ir por un camino, pero Él nos dice, vamos por otro. Y entonces uno se pone, pero no era por aquí, entonces Dios viene y te dice, no, no, es por aquí. Y sabemos que igualmente como hemos leído, eh, los planes de Dios son mejores que los nuestros. Es difícil muchas veces de entender y ellos capaz en su corazón no lo entendían, pero decidían a confiar, decidían a creer. Y Abraham fue llamado y nombrado padre de la fe porque creyó eh, tantas situaciones, tantos panoramas adversos que pasó Abraham, pero él siempre decidía confiar. Y es una palabra que se la voy a repetir en todo este devocional porque ha habido como una intención de Dios a mi corazón de poderles impartir y dárselos a ustedes en confiar, 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 repetirlo todos los días. Confía en Dios, confía en aquel que tiene el control de tu caminar, confía en aquel que, aunque no lo veas, confía en Él porque Él está ahí, aunque no lo veas, confía, confía. Y entonces, algo más que podía anotar dice, no vemos quizás que las cosas puedan cambiar, pero hay que tener esa convicción en el corazón de que sí cambiará. Creer en las promesas dadas por Dios a sus hijos. Y metemos pues esa fe de Abraham que en medio de que pasaba lo de Sodoma y Gomorra, que Sara era estéril, pero confió y tuvieron un hijo y de ahí nació Isaac y no podían tener hijos. Que Dios le pide a su hijo Isaac y es algo sorprendente, pero él confió en Dios sin importar lo que sucedía en lo externo. En lo interno él tenía una condición de confianza. Y luego está la situación de José, una situación de José donde sabemos vendido por sus hermanos, llevado después ser tentado por la esposa de Potifar y a raíz de ello fue llevado como esclavo de algo que no lo merecía. Quizás él decía la injusticia o caer en, como hoy en día le llamamos, depresión, pero pero dice la palabra y Dios estaba con José y José lo reconocía. A como Dios estaba con él, José estaba con Dios. Y la pregunta es para mí y para ustedes les dejo hoy. Dios está con nosotros, pero nosotros estamos con Él. Y es una pregunta que pienso que debemos de hacerla porque realmente le estamos dando el valor a Dios del lugar que se merece. Le estamos dando la prioridad que realmente Él merece o estamos eh, jugando a ser creyentes con un pie en el mundo y con un pie con Él. Y sabemos que no se puede estar con servir a los dos señores, su misma palabra dice, o amarás a uno y aborrecerás al otro. Pero debemos de crecer a medida que vamos en nuestro caminar, aprender a confiar en lo que Él ha dicho, aprender a saber de que Él quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros también tenemos que ceder, tenemos que menguar, como dice su palabra, menguar yo para que Él crezca. Y bueno, para seguir, dice, pero de igual manera José confiaba y quería agradar a Dios en todo lo que hacía. Vemos después cómo José sale de la cárcel y fue próspero en todo y agradó a los ojos del faraón hasta llegar a ser gobernador de Egipto. Tiempo después sus hermanos se encuentran con él y en su corazón hubo alegría de poder verlos nuevamente, hasta el punto de llorar y conmoverse en el interior. Pero una actitud de saber que a pesar que todo parece que se sale de control, no es así, sino que Dios tiene el control y siempre hay que confiar y decidir hacer su voluntad y saber de que nada sucede sino primeramente Dios ha dado el permiso. Hay que reconocer siempre en situación de que nada pasa sin que la voluntad de Dios no se haga. Otro ejemplo más sería el de Moisés. No, Moisés poniendo quizás excusas,
era tartamudo, tenía una situación también en el panorama adverso en contra del faraón y ponerle como un rol que sería aquel que libertaría el pueblo de Israel. Y que a pesar que pusiera pretextos y pretextos o más cosas, Dios le dijo, yo te voy a usar. Y si Dios nos ha dicho hoy, yo te voy a usar en esto, yo te voy a usar en esto, lo otro. Es que lo va a hacer, no hay de otra. Si Dios ya te dijo, vas por ese camino, aunque uno ponga pretextos, aunque uno diga, no, no quiero, Dios te va a decir, hazlo. Y es lo que nos conviene, es lo que realmente vale la pena. Es realmente entregar y ceder toda tu vida a aquel que, a tu creador, al dueño de los cielos y de la tierra. Y es una posición en la cual debemos de dejarnos usar más para este tiempo, un tiempo totalmente difícil, un tiempo totalmente para ustedes como jóvenes y para mí también, en lo cual es algo muy difícil, un panorama totalmente que nunca me imaginé pasar y creo que ustedes tampoco se imaginaron llegar a pasar. Y bueno, eh, Dios decidió usarlo para ese propósito. Después de Moisés llega Josué y sabemos que tomaron cargo del Señor de Israel. Se puede ver un Josué quizás diciéndole a Dios, pero ¿cómo yo tomaré cargo con la nación? Y el Señor responde, y ya sabemos el versículo que tantas veces lo hemos usado, el versículo de Josué 1, 8 y 9. Guarda mi palabra y medítala, día y noche. Esfuérzate y valiente, porque yo estaré contigo. Y después vemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y entre otros que hemos leído hasta la venida de nuestro Señor Jesús, donde también un panorama externo que se presentaba y era algo que quizás a muchos hoy en día se nos puede aparecer también. Igualmente Jesús, con el panorama que tenía, un panorama en el cual los religiosos querían ir en contra de él, tantas veces quisieron prenderle, tantas cosas, pero siempre decidió confiar en Dios, en el Padre. Y así sabemos si hemos leído los evangelios, la manera como él hablaba. No hablaba palabras suyas, sino hablaba lo que escuchaba al Padre hablar. Una total rendición a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y esa es una postura que también nosotros debemos tener, una postura de rendirnos a los pies del Señor, ceder, de no hacer nuestra voluntad, aunque es difícil, pero tratar de hacerlo con la ayuda del Espíritu. Recordar que también tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos da fuerza, convence de todo pecado, de todo juicio, de toda verdad. Y lo tenemos como compañero aquí. Entonces tenemos que también darle lugar al Espíritu. Y qué más, como los pensamientos que hoy en día se nos pueden venir. No lo voy a lograr, estoy muy joven aún, no tengo la sabiduría, inteligencia, capacidad o valentía suficiente. Pero algo que me ponía es, pero ¿saben algo? Dios ha visto en nosotros algo que nosotros no hemos visto aún, pero que a medida que nos acercamos a Él, mantenemos una comunión con el Espíritu Santo, decidimos a poner la confianza en Él sin importar qué pase alrededor nuestro. Vemos cómo somos capaces de poder salir de esa situación siempre y cuando decidamos a poner todo delante de Él y pedir ayuda. Reconocer de que por mí solo no voy a poder. Por mí solo, si yo quiero hacerlo, no voy a poder. Voy a caer una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero cuando yo decido poner la confianza en el Señor, a pedirle ayuda, a decirle, realmente no puedo, me rindo mi voluntad a tu voluntad, rindo mi ser, rindo mi vida. Entonces comienza la capacitación del Espíritu para darte las fuerzas necesarias, para darte la sabiduría necesaria, para darte la inteligencia necesaria, para darte creatividad. Pero eso se mantiene con una comunidad, se mantiene con una
relación con Él, el meditar su palabra, el confiar en Él, el hacer su voluntad y en poner por obra todo aquello que Él día a día nos enseña, día a día nos quiere mostrar de una u otra manera y prestar atentamente a su voz lo que Él quiera hablarnos en cada momento. Y pues para ir terminando, eh, ¿qué tiene que ver, digamos, todo lo que he ido hablando con lo que hoy en día pueda estar sucediendo? Y pues hoy estamos viviendo panoramas muy difíciles en nuestro día a día, pero es algo que el mismo Jesús nos dice en su palabra en Juan 16:33. Pero igualmente dice, confíen, confíen. Y es algo que todos los grandes varones que fueron usados por Dios hicieron. Decidieron a confiar en todo lo que Dios decía y no vieron en sus capacidades, aunque la duda o el temor de qué pasaría venía sobre ellos. Nosotros hoy en día como juventud estamos expuestos a tantas cosas que pueden hacernos querer retroceder y tirar la toalla fácilmente. Pero Dios está llamando a jóvenes valientes que vayan en su nombre. Jóvenes que sin importar lo que suceda, su mirada está puesta en Jesús. Es el modelo a seguir del día a día. Jóvenes que lloran, jóvenes que ríen, jóvenes que se caen pero se levantan porque Dios extiende su mano y queda de nosotros si le tomamos o no le tomamos. Jóvenes que son aferrados al Espíritu Santo. Jóvenes que ponen todas sus cargas en Él y que le toman en cuenta para cada decisión, para cada plan, para cada deseo que vayamos a pensar o que vayamos a ejecutar. Jóvenes que digan yo soy el remanente de Cristo. Jóvenes que reconozcan la posición en la cual tenemos, jóvenes que encuentren la identidad, porque hoy en día puedo ver a jóvenes o personas mayores diciendo no sé quién soy, no sé quién soy, no sé para qué estoy aquí. Y de eso se trata también, el encontrar la identidad, recordar quién sos, quién eras. Eras un huérfano, eras un pecador que estaba en contra de lo que Dios decía. Eras aquel que maltrataba el sacrificio de Cristo con tus acciones que iban en contra de la voluntad de Dios, pero que un día tuviste un encuentro con Dios, tuviste un encuentro cara a cara con Jesús y que te cambió totalmente el panorama de lo interno, que totalmente te ha transformado, te ha maravillado, te ha abierto los ojos y te ha hecho ver que hay esa maldad en cada uno, la hay, pero que a medida que nos acercamos a Él, su luz viene y comienza a disiparla, comienza a disipar esa oscuridad, comienza a disipar esas tinieblas, comienza a disipar todo aquello que se te hacía difícil y lo querías hacer solo, hoy no vas solo, hoy vas con el Todopoderoso. Y como hoy leía una palabra en Isaías que dice, y hijo, si no me equivoco, niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y más adelante dice, y se llamará admirable, consejero, príncipe de paz. Todo ese, él está contigo hoy en día, pero tienes que decidir a confiar, tienes que decidir a creértelo, tienes que decidir a creerle a Él. Y creo que todos hemos visto la manifestación de Dios en nuestras vidas. No sé cuántos, y creo que la mayoría de los que estamos hoy han tenido ese encuentro personal con Dios que realmente te transformó, que realmente te impactó tanto, que hoy en día te da o, o Dios mismo crea en nosotros como ese, quizás no tenga la palabra correcta, pero yo le llamaría desprecio a aquello que Él desprecia. Y creo que es algo que debemos de comenzar a hacer. Y que lo que Él le desagrada, a nosotros también nos desagrada. Que a lo que Él le agrade, a nosotros nos agrade. Y puede sonar muy fácil decirlo, puede sonar lindo decirlo, pero es difícil porque dentro de nosotros hay un ser llamado yo que quiere hacer lo suyo todos los días y que es una lucha interna, es una lucha en la cual a la que le des más comida,
esa va a ser más fuerte. Entonces debemos de preguntarnos, ¿a quién le estoy dando más de comer? ¿Al yo interno o al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a la lectura? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a mantenerme en comunión? ¿Cuánto tiempo estoy orando? ¿Mi tiempo de oración ha subido o ha disminuido? ¿Mi tiempo de lectura, escudriñar la palabra, ha disminuido o ha crecido? ¿Estoy siendo apasionado por la palabra o solamente lo estoy haciendo por obligación? ¿Me está creando un disfrute o solo lo hago porque quiero cumplir un rol más en el mundo? Y es algo que debemos de pedirle ayuda al Espíritu, que nos ayude a discernir y a poder ver que si hay algo deficiente en nosotros, algo que mejorar, es tiempo de hacerlo, porque vienen tiempos más peligrosos, tiempos como en Timoteo habla, tiempos donde la sana doctrina no se va a sufrir. Y la verdad, pues es necesario estar fundamentados en la verdad. Es necesario estar confiando en la palabra de Dios. Es necesario mantenernos en comunión, mantenernos en esa santidad, tenernos apartados de todo mal. Realmente es un privilegio poder compartirles el día de hoy el devocional que no es improvisado, sino que había sido preparado, pero que sea de bendición para ustedes, así como ha sido de bendición para mí a lo largo de estas semanas. Poder pasar una semana donde hemos podido recordar el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros, todo lo que pasó, eh, todo lo que Él sufrió, todo lo que Él hizo por nosotros. Hoy en día la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros por Él? ¿Lo estamos dejando todo o nos está costando? Y si te está costando, no es que te sientas mal, sino de mejorar en eso. Te cuesta, pero trabaja en eso que te cuesta. Pedí ayuda, ya no sos un huérfano, fuiste adoptado por el espíritu de adopción, como dice su palabra, en el cual clamamos Abba Padre. Sí, fuimos en el mundo, cuando estábamos en el mundo maltratados, así como Cristo lo fue también, fue golpeado. Cada uno de nosotros nos golpearon de una u otra manera. Así como Cristo también recibió oprobio, nosotros lo recibimos y hoy en día más con Él lo recibimos. Pero igualmente esa es su palabra, que si a causa de Él nos oprobian, nos quieren callar, dice, bienaventurados son, así que no se rindan fácilmente, no tiren la toalla como aquellos que no quieren esforzarse, sino que esto requiere de seriedad, requiere de valentía, requiere de esfuerzo, así como igualmente dice en Josué, esfuérzate y sé valiente, se requiere de valentía, de dominio propio, se requiere de morir al yo para crecer él, se requiere de tirar todo aquello que realmente no edifica, tirarlo por basura, por amor a Cristo, de dejarnos ser envueltos en su gracia, dejar que Él tome control del timón y que aunque parezca que va por un camino totalmente diferente al que pensábamos, es decidir a confiar. Así que les animo a que sigamos adelante, a que no se sientan solos. Si necesitan ayuda o peticiones de oración, siempre es agradable poder ver que no se guardan las cosas, sino que pueden expresarlo y que estamos para ayudar, que en el reino de Dios no competimos, sino que nos complementamos unos a los otros. Son tiempos difíciles para jóvenes, sí,
para todos, la verdad. Que vienen tiempos más difíciles, sí, pero para los que esperan en el Señor, su palabra es refrigerio, su palabra es esa palabra que te da fuerza y saber de que no estás solo, no estás solo en ningún momento. Y que aún así el enemigo quiera poner en tu mente ideas de que la soledad quiere venir, de que te han dejado. No, no es así, sino de que Dios te ha prometido estar contigo hasta el fin, pero igualmente dice confía, confía, confía en mí. Así que decidamos a confiar, aunque sea difícil, decidamos a confiar que en cualquier lugar que estemos compartamos su palabra, seamos de bendición para otros con lo que Dios nos ha dado y podamos compartir, no callar la voz y saber que Él, solamente nosotros somos ese vaso de honra, ese instrumento en sus manos en el cual Él fluye su palabra y otros son bendecidos así como nosotros hemos sido bendecidos por Él. Así que les agradezco por estar acá. Espero que sigamos adelante como juventud y recuerden, somos el remanente de Cristo y que en ningún momento vamos solos. Y recuérdalo, siempre que vengan ideas huecas, ideas falsas de acusación, primero que hemos recibido perdón, que hemos sido eh, lavados con la sangre del Cordero, que hemos sido envueltos en la gracia del Señor y de que tenemos que poner por obra día a día esa palabra, esa herramienta que Dios nos ha dado. Que seamos de bendición para nuestras familias, para nuestras generaciones, romper toda maldición generacional que haya querido llegar hasta nosotros y ser diferentes, marcar la diferencia. Y la diferencia no vamos a ser nosotros, la diferencia la va a hacer Jesús, porque cuando está Cristo en nosotros, es Él quien marca la diferencia, es Él el que nos hace diferentes a los demás. Así que pues les animo a que sigamos. Realmente un privilegio poder compartirles el día de hoy.